Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Hoy iniciamos nuestro 29º programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria de los Libertadores, y nos encontramos el día de hoy con nuestra practicante Ana María Alarcón, que va a trabajar en los medios, y nuestra pasante Nicole Daniela Villanueva Espinosa, con quien hablaremos de su interesante proyecto de pasantía en nuestro programa titulado hoy La terapia asistida con animales, perspectivas psicológicas. Ana María, te escuchamos con la introducción. Algunos animales como los perros y los caballos se caracterizan por tener cierta inteligencia. Una inteligencia que se asemeja un poco a la del ser humano. Debido a esta inteligencia, la psicología comparada, las neurociencias y otras disciplinas han presentado estudios los cuales evidencian lo valioso de seguir estudiando dichos animales, sugiriendo la importancia de lo que se sabe y del por qué se debería saber más. Dentro de esta investigación ha sido posible conocer que los animales como los perros, caballos y los delfines, entre otros, son utilizados para realizar terapia. La terapia asistida con está constituida por elementos como la salud, la educación y lo social, en las cuales animales entrenados o situacionados con el fin de contribuir en procesos terapéuticos, educativos y sociales en los seres humanos. La utilización de animales como herramienta terapéutica se da con el objetivo de mejorar las funciones cognitivas, físicas y emocionales de la persona. La importancia del vínculo afectivo entre las personas y los animales repercute casi siempre de manera positiva, ya que se logran beneficios psicológicos y físicos en el desarrollo de la terapia. Algunos de los métodos que se ha desarrollado para beneficio y mejora de los seres humanos son equinoterapia, caninoterapia y delfinoterapia. La afirmación de Martínez en el 2008 argumenta que a medida que pasa el tiempo, las entidades encargadas de la salud han introducido a la sociedad diversas formas de trabajo con los animales, como terapia o asistencia, buscando así una forma de poder integrar favorablemente la vida del animal con el objetivo de ayudar a la sociedad. Por otro lado, los estudios de cognición animal y el proceso coevolutivo tienen como finalidad comprender la manera en que los animales perciben, procesan, adquieren, almacenan, aprenden y actúan sobre la información del ambiente. Nuestra invitada se centró en su trabajo de pasantía en la relación de los humanos con los caballos. Muy bien, gracias Ana María por esa introducción, y primero que todo vamos a saludar a nuestra invitada. Buenas tardes. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida a Charlas desde el Laboratorio. Buenas tardes, Ana María, profe Jairo. Y pues nada, muchas gracias por la invitación y por tenerme en cuenta en el programa. No, con mucho gusto. Daniela, tú has realizado un trabajo de pasantía muy interesante sobre la relación que hay entre humanos y caballos, ¿no? Y cuéntanos cuál fue la motivación que te impulsó a realizar este tipo de investigación. Bueno, realmente son varias las motivaciones, pero entre las más significativas, para entender un poco, me gustaría contar primero brevemente cómo se dio todo. Años atrás, por una salida en la universidad, tuve la oportunidad de llegar a un centro ecuestre, y en este lugar estaban haciendo terapias con los animales, con los caballos y los perros. Entonces inicié el voluntariado y con el tiempo pude certificarme como equinoterapeuta, y ya al tener mis usuarios y ver cómo era mi interacción con los pacientes y con los caballos, es que empecé a sentir esa necesidad y ese gusto, porque son animales que realmente me apasionan y me apasiona un montón el trabajo con ellos. Fue lo que originó como tal el interés por hacer esta investigación, no solo de la parte cognitiva de los animales y la afectiva, sino su uso en las terapias. Ok, perfecto. Y cuéntanos un poco cuál sería la historia, ese contexto histórico en el que se desarrollan este tipo de terapias o interacciones, algunas de asistencia, otras de terapia entre animales y caballos.
Bueno, primero que todo, me gustaría decir que, em, bueno, los caballos existen en la Tierra hace 5.500 años antes de Cristo. Y sobre todo Hipócrates, que es el padre de la medicina, recomendaba a sus pacientes la equinoterapia y la equitación para generar tratamiento para problemas del insomnio y problemas del estado del ánimo, que en su momento no tenían esos nombres, pero eran la esquizofrenia y otro tipo de neurosis, que no tenían esa etiqueta o esos diagnósticos. Y el boom como tal de la terapia con caballos surgió en el siglo XX, derivada de las guerras mundiales, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, pues lo que fue las consecuencias, ¿no?, que dejó la guerra en los sobrevivientes en dichos años, pues fueron secuelas a nivel físico, como amputaciones de miembros inferiores, superiores, ¿sí? Y no solo eso, sino el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión que surgió en las personas. El caballo fue incluso más eficaz y que realmente sirvió como terapia en ese momento, más que las convencionales que estaban ya sacando los psicólogos en Estados Unidos, en Europa. Los caballos fue como la estrategia fundamental para tratar esos problemas en estos años. Ok, muy bien. Y bueno, es cuando tú hablabas de Hipócrates y todo esto, también pensaba que la relación en otras épocas, antes de tener los autos, ¿no?, los animales como los caballos pues eran un medio de transporte y también un medio de los guerreros, pues tenían sus caballos como su compañero y su herramienta, digamos, en las batallas y todo esto. Estoy pensando en la época de los romanos, etcétera, etcétera. Me imagino que ahí había una interacción pues también muy, muy cercana entre el humano y el caballo, ¿no? Claro que sí, profe. A gestar esa relación que tenemos siempre ahora. Sí, ahora mira, en el siglo XX se vuelve más difícil interactuar con un animal como el caballo, aparentemente, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, y ahondando un poquito, sí, total, y ahondando un poquito más a lo que tú refieres frente a las guerras, y eso sí, si vamos a la mitología griega, por ejemplo, lo que fue Picasso, ese caballo con alas tenía propiedades curativas. O si miramos el centauro es mitad hombre, mitad caballo. ¿Sí? Y si vamos también un poco más actualizado, entre comillas, el caballo siempre ha estado en compañía del ser humano, pero no como una herramienta de trabajo únicamente para la parte agrícola del transporte, sino como un compañero en las conquistas de continentes, de los países, en las guerras, ¿sí? Entonces ha sido un animal muy importante a lo largo de la vida del ser humano, porque seguramente sin el caballo la tecnología referente al transporte y la evolución no hubiese sido posible. Y de lo que tú referías, mencionabas del vínculo hoy en día, es muy complejo, primero porque las personas que vivimos en las ciudades, pues tenemos esa dificultad de estar un poco más en el campo o de estar interactuando no solamente con caballos, sino con otros animales. Además que hoy en día a las personas les es más fácil generar vínculos con los celulares, tablets, computadores, tecnologías, que muchas veces con su familia, sus amigos, y pues mucho menos con los caballos. Sí. Bueno, y en el contexto actual, pues las mascotas, digamos, más pequeñas, como tener un gato, un perro, pues es más fácil la interacción. Para un caballo, pues es un animal que implica, digamos, otros procesos y es un poco más complicado. Claro. Pero tú has visto el contexto, digamos, en este trabajo que has desarrollado de voluntariado, has visto que esa actividad, digamos, de interacción, por ejemplo, entre niños y caballos, puede ser muy, muy positiva, digámoslo así, ¿no? Sí, profe, total, porque pues ya llevo un recorrido de trabajo de 2 años larguitos, y no solamente los niños
con y sin discapacidades a nivel físico ni psicológico, sino también personas con problemas de adicciones, personas como habitantes de calle, trabajadoras sexuales. El hecho de encontrarse con un ser que es más grande que ellos, que los puede lastimar, pero que les muestra la nobleza, la parte afectiva como otro panorama, otra perspectiva, ya empieza como a configurar ese chip cognitivo que tanto pues necesita la sociedad como para superarse a sí misma y pues estar entre la norma, ¿no? Entre lo normal y más allá de eso, pues ir con sus expectativas propias, superarse a nivel psicológico, cognitivo, a nivel personal, ha sido muy significativo lo que he podido observar a lo largo del tiempo. Muy bien. Bueno, te iba a preguntar, así como nuestra interacción con los perros que lleva tantos años, milenios, y ha facilitado que los perritos nos entiendan también a los humanos, me imagino que también esa interacción humano-caballo ha facilitado, digamos, que tengamos una comprensión de esos procesos psicológicos que compartimos con los caballos, ¿no? ¿Qué has encontrado tú en tu investigación? Sí, claro que sí, para poder hacer esta interacción como con éxito, debe sí o sí existir la parte de la comunicación verbal. Obviamente los caballos no hablan, pero se van a comunicar con nosotros. ¿Por qué medio lo hacen? Por medio de su cuerpo. Las orejas nos expresan cómo se sienten, si algo les incomoda, su cola, sus extremidades, lo que son sus manos, y sus patas nos expresan con ello lo que está sucediendo. Y para mostrarnos lo que ocurre entre la interacción entre humano y caballo, ambos seres compartimos procesos psicológicos similares. Lo que es la psicología comparada y la etología nos han brindado herramientas para poder conocer cuáles son. Entre esos procesos está la cognición. Obviamente la cognición en diferentes medidas, pues los seres humanos desarrollamos lóbulo frontal y el hecho de desarrollarlo nos permite pensar sobre nuestros pensamientos, la parte de la metacognición, tener límites, ¿sí? Ir un poco más allá. Los caballos lo tienen a su medida, en la parte de peligro, de que son animales de presa, que tienen atención, que están alerta, como los básicos, ¿bien? Y ambos pues tenemos cerebros y cuerpos que nos interrelacionamos. El caballo es el único animal donde podemos montarlo para hacer las terapias. Entonces, esto hace pensar que el caballo, por ser un animal de manada, le gusta ser mandado por un alfa, ¿no? En este caso sería el ser humano. Entonces es una cognición que el caballo entiende y que nosotros lo interpretamos para que esto sea posible. Además de eso, también está el vínculo. Los seres humanos, igual que los caballos, formamos vínculos a nivel emocional. Ellos y nosotros sentimos dolor, expresamos emociones, placer, disgusto, ansiedad, tristeza, entre otras conductas, ¿no? Entre otras emociones que se manifiestan en los animales, sobre todo en los caballos, en la parte del bienestar, el cuidado, ¿sí? Ellos también tienen la capacidad de aprendizaje. Varios estudios de condicionamiento operante instrumental nos han demostrado que los caballos son sumamente inteligentes, incluso un poco más que los delfines. Tienen la capacidad de elegir si quieren una manta fría, una manta caliente en un clima frío, a partir de símbolos como estímulos que ellos pueden interpretar. También tienen la capacidad de aprender cuándo deben ir al paso. El paso es cuando ellos van caminando, o al trote, o al galope, que ya es cuando ellos van a correr. Cuando como persona les damos la instrucción, ellos tienen esa capacidad pronta de aprender. También la parte de la adaptabilidad. Ellos como nosotros ¿De la adaptabilidad. Adaptabilidad. Sí. Tanto ellos como nosotros tenemos esa capacidad de sobrevivir en X o Y contexto, bajo las
necesidades más significativas, como en los ambientes donde sus condiciones pues no son las mejores. Entonces esa parte de habilidad también la compartimos. Otra que sí nos relaciona un montón es la parte de la percepción. El caballo tiene más percepción que nosotros los seres humanos, pues ellos pueden detectar detalles mínimos que muchas veces nosotros como personas ignoramos. Por lo que yo mencionaba anteriormente, ellos son animales de presa. Entonces su instinto está en más estado de alerta que el de nosotros. Y eso lo hacen a partir de la identificación de sonidos, olores, su agresión, su utilidad. Otra parte que compartimos es la sociabilidad. El caballo es un animal que vive y busca compañía, igual que el ser humano. No podemos estar solos porque somos sociales. Asimismo es con los caballos, porque en dado caso que no, pueden sufrir de soledad, de depresión, y eso los puede acabar así tengan todos los cuidados que requieren. Se pueden enfermar en el momento, digamos, en que sean separados de pares, ¿no? De otros congéneres con los que están acostumbrados. Exacto. Y también otro punto importante es la memoria. El caballo, al igual que nosotros, puede recordar muchas cosas, entre esas cosas sus experiencias agradables y desagradables, y hacen uso de ello en todo momento. Si han tenido malas experiencias con personas, van a recordar para siempre esa persona, o lugares, olores, igual que nosotros. Sí. Okay. Esas son como algunas de los procesos que algunos de los tantos que nos asocian a los caballos, ¿no? Compartimos, exacto. Los caballos. Sería importante que les contemos a nuestros oyentes un poco cómo es ese proceso de trabajo, por ejemplo, que es la actividad que tú desarrollas, de un, pongamos, paciente, entre comillas, ya sea niño o adolescente o adulto, y cómo es ese proceso para empezar a interactuar con el caballo y desarrollar ese proceso terapéutico. ¿Cómo se inicia? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cómo se desarrolla eso? Vale, para ello primero me gustaría dar la definición de equinoterapia. Entonces, bueno, primero la equinoterapia es un proceso alternativo para personas con alteraciones sensoriales, mentales, de adaptación esencial, donde el vínculo entre el paciente o el usuario y el caballo, junto con la monta, o sea, el paciente arriba del lomo del caballo, y el cuidado animal más su movimiento, son utilizados como herramientas para llevar a cabo un proceso de intervención exitoso. Entonces, teniendo en cuenta esto, antes de yo poder subirme al caballo, debo respetar su espacio. No es, por ejemplo, que yo me acerque a una persona extraña y de una vez esté abrazando, pues ¿cuál va a ser la reacción de esa persona? Sí, va a huir o me va a ver extraño. Así va a ser lo mismo con los caballos. Ellos ven hacia los lados, entonces yo me debo acercar por las partes laterales y debo empezar a hablarles, saludarlos. Si el caballo tiene nombre, sí, llamarlo por su nombre, y acercarse en toda la parte de lo que es el cuello, acariciarlo, hablarle, pasar por el lomo, la grupa que es la parte de atrás donde va la cola, estar pendiente de sus orejas. Si las orejas están bien arriba es porque todo está bien. Si se intercalan una adelante y otra hacia atrás es porque hay algo que no le gusta. Si está hacia atrás es porque va a atacar o va a huir. Como esas cosas debo estar pendiente. También alimentar el caballo es algo que requiere atención sostenida. Y por ejemplo, niños con hiperactividad, ¿sí? Déficit de atención, hiperactividad, niños con autismo se dispersan con facilidad. Entonces el hecho de saber que hay un animal grande y que tienen que alimentarlo, eso ya desde ahí empieza el proceso, porque ya está centrando su atención, y eso es parte de la intervención. Ya después de haber hecho la parte de sensibilización, nos subimos, o el paciente se sube con cuidado al lomo del caballo, y ya el caballo lo guía al palafrenero
y el paciente va acompañado por el profesional o la persona especializada para ello, el auxiliar. Sí. Y ya pues empiezan todo el proceso interventivo con las herramientas que da la psicología, obviamente en este caso, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto puede durar un proceso terapéutico asistido por caballos? Supongo que depende del paciente y del caso, pero más o menos. Exacto, dependiendo del diagnóstico, de su condición tanto física como psicológica. Me gustaría contar un caso breve de un chico con síndrome de Down que tuvimos desde muy pequeño tal vez desde los 5 años. Y en este momento él tiene 19 años, entonces ha sido un proceso largo porque ha sido un proceso de trabajar toda la parte física, cognitiva y emocional, pero ya después de pasar a la parte de la equinoterapia, él en ese momento pasó a la parte de la equitación y el vaulting, que son deportes ecuestres. Y gracias a ello pudimos estar en Argentina compitiendo con personas con discapacidad, porque la idea es de la rehabilitación a que puedan tener su espacio en la sociedad, ¿sí? En la inclusión social. Ok, muy bien. Perfecto. Y de pronto, ¿qué otro? Ya he hablado de autismo, de síndrome de Down. ¿Qué otro tipo de situaciones o características para el trabajo, digamos, de terapia asistida con caballos? ¿Te refieres a que otras personas he tenido la experiencia? ¿Sí? Sí, que es usual, digamos, trabajar con ellos y los caballos. Pues, profe, la verdad me gusta mucho la pregunta que me haces, porque en 5 años de la academia, ¿no? Donde nos forman, vi diagnósticos que yo nunca en mi vida había visto o había escuchado. Por ejemplo, estuve trabajando con un chiquito de una fundación que se llama Nuestra Señora de las Lajas, con unos diagnósticos súper raros. Él tenía el síndrome de Leach-Nyhan. No sé si de pronto lo has escuchado. No. ¿En qué consiste? Cuéntanos. Es un síndrome que consiste en la automutilación. Vale. Una persona se come a sí misma, ¿sí? Entonces, el hecho de que el niño fuera del caballo, dejara esas conductas de estarse lesionando, pues ya desde ahí que tenga felicidad, eso es ofrecerle salud mental, convivir con el animal, teniendo en cuenta que debe estar en un campo, escuchando las aves, con los árboles. La naturaleza le permite quitarse la imagen del típico médico con la bata que seguramente le va a aplicar una inyección. ¿Sí? Empezando desde ahí empieza el trabajo. También he tenido casos de niños con criduchas. No sé si tal vez lo has escuchado, ¿sí? ¿Puedes repetir? Es que no se entendió bien. Con criduchas. Ajá. Vale. Ellos son las personas o los niños, porque he tenido niños sobre todo, con ese diagnóstico que traduce en sí como el maullido del gato. También la parte de sentir el calor del caballo, la parte rítmica del caballo cuando camina, los impulsos rítmicos les ayudan no solamente a la parte física, sino a ser conscientes de que no están tocando la tierra y en cualquier momento se pueden caer. Eso les obliga sí o sí a tener control de sí mismo, de comportarse, porque donde no lo hagan se pueden caer. También síndrome de Angelman, varios diagnósticos he tenido, también personas con esquizofrenia, personas con problemas alimenticios. Quería preguntar, cuando este tipo de chicos empieza a interactuar con el caballo y empiezan a pasar las sesiones, ¿qué empiezan ustedes a observar de mejorías? ¿Qué cambios son así notorios para saber que el proceso está funcionando? La comunicación. Ellos se les dificulta el habla. Sí. Son personas que no se comunican. Entonces, por medio del lenguaje alternativo aumentativo, ellos empiezan a comunicar con nosotros. No les gusta observar a las personas a los ojos o mirarlas,
pasarles un objeto, el hecho de preguntarle dónde están los ojos del caballo, ¿sí? Hacen el reconocimiento del caballo y en muchos casos también cuando hacen el reconocimiento de sí mismo no lo hacen, tú le preguntas dónde están tus ojos, no lo hacen. Entonces el caballo también ha sido como el coterapeuta o esa herramienta que permite la identificación del sí mismo, es que tengo ojos, que tengo una lengua, que si le pego al caballo puede pegar, entonces tengo que comportarme porque sé que puedo lastimar a otras personas si me lastimo. Esto, que los papás también nos cuenten cómo ha sido esa mejoría en la cotidianidad, también es un referente de cómo funcionan esas terapias. Ok, eso es muy importante, ¿no? Ese desarrollo. Pero como en todo proceso, me imagino, también habrá críticas, ¿no? También habrá críticas al Claro. trabajo pues, de la terapia asistida con animales, ¿no? O a críticas a cómo ese tipo de trabajo afecta al bienestar animal. ¿Tú qué nos cuentas al respecto? Bueno, referente a si funciona o no, varios autores y científicos argumentan que hace falta más evidencia científica al respecto, ¿no? Sí, pues, de pronto hay mucha referencia anecdótica, ¿no? Falta más como investigaciones científicas que corroboren eso, ¿no? Además, porque la equinoterapia es entendida como una terapia alternativa. Sí. Entonces, no significa que no funcione, porque en mi experiencia y lo que me ha motivado a seguir en este trabajo es ver que sí es eficaz, y que sí funciona mucho. Entonces, esa es una de las varias críticas. Otra es que los caballos o en sí los animales no tienen algunos de los procesos cognitivos que tenemos, o algo que yo también veo es que carecen de investigaciones rigurosas, de estudios rigurosos. Y respecto al cuidado animal, sí, también se ha visto en muchos lugares que los caballos pues no tienen un adecuado médico veterinario que los vaya a revisar. Un caballo come 17 horas al día. Entonces en algunos lugares, campos, tienen el pasto muy corto. Entonces no se están alimentando bien, entonces hay que mandar a guadeñar. Guadeñar es mandar a cortar pasto para que puedan comer, porque esa es su comida de naturaleza. Sí. Son detalles mínimos, pero que son muy importantes, porque si son nuestro trabajo, nuestro apoyo, nuestra herramienta de trabajo, deben ser los mejores en su cuidado. Claro. Y de tenerlos su agua, que si llueve tener la parte donde no se mojen, ¿sí? Entonces tiene que tener un acondicionamiento físico adecuado para el cuidado de los caballos, obviamente. Exacto, sí, exacto. Además son animales que deben estar entrenados, porque algo que no nos dicen en la universidad mucho o no lo hacen ver no tan significativo es que son personas que le pegan a los demás a sí mismos y hasta ahí queda. Pero lo que muchas veces no nos cuentan es que son niños que tienden a morder, a jalar el cabello, a lastimar al caballo muchas veces, ¿sí? Entonces como que esos detalles se deben tener en cuenta a la hora también de entrenar un caballo, porque un caballo que sea para otro uso no se va a aguantar algo así. Entonces los caballos también pasan por un proceso para que sean aptos para las terapias y cumplen con unas características físicas también aptas para ello. Ok, sí tiene un proceso específico, digámoslo así. Exacto, sí, que puede durar un mes. ¿Un mes? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bueno, y ya para finalizar, tú, desde tu experiencia, obviamente, por un lado, la experiencia con los animales directamente en el entrenamiento, en el manejo de ellos, pero también como psicólogo, ¿por qué crees que se debería estudiar más acerca de los caballos, no? Ya tú has revisado literatura en tu estudio de pasantía, ¿y qué has encontrado? De pronto se han hecho muchos estudios con otras especies de animales, pero con caballos, estudios científicos, pareciera que no tanto, ¿no? ¿Por qué crees que no tanto debería pasar? Pues yo pienso que primero está muy cliché tal vez el hecho de hacer las investigaciones
con ratas, con monos, ¿sí? Y partiendo del hecho de que el caballo ha estado con nosotros antes que nosotros y ha estado vinculado a lo largo de la vida, desde el transporte, nuestra alimentación, tantas cosas, creo que es una pregunta que nos deberíamos hacer todos los psicólogos. ¿Qué pasaría si utilizáramos al caballo para el estudio de la cognición y sobre todo en las terapias? Entonces yo creo que los psicólogos tenemos un gran reto para seguir estudiando, explorando a estos seres tan maravillosos que nos asombran con su cuerpo y lo que nos transmiten por medio de sus principios, cómo benefician a estas personas. También quiero contarles que en Estados Unidos, en lo que es en California y Arizona, se utilizan caballos para rehabilitar a los presos. Y es un plan realizado por psicólogos. Muy interesante. Sí, entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, en este contexto colombiano, donde le diéramos la oportunidad a los presos de rehabilitarse por medio de estos animales? Además, porque los caballos que tienen en Estados Unidos son Mustang, son caballos salvajes. Entonces, el hecho de que son animales fuertes, que pueden llegar a culminar mi vida, sí o sí hay que hacer un ajuste a nivel interior en cada persona. Entonces, yo siento que hay una necesidad y pertinencia de seguir haciéndolo. Y desde otro punto de vista, en Francia, en un hospital, hay un caballo que se llama Yoyo, y entra a los hospitales a estar con los adultos mayores. Entonces es algo completamente alternativo, pero es un trabajo muy bello que realmente le da como un respiro, un aire distinto a las personas. Y que debería ser más reconocido. ¿Que debería qué, perdón? Debería ser más reconocido. Claro que sí. Muy bien, pues aquí hay una deuda en dos sentidos. Por un lado, en la investigación básica con el caballo, para saber y reconocer como sus habilidades de sus procesos simples o complejos, ¿no? Ya el punto que tú has dicho que es un referente, por ejemplo, en el estudio con primates, la vida social de los animales hace que su inteligencia sea más compleja, ¿de acuerdo? En muchos estudios de primates, por ejemplo, macacos, bonobos, chimpancés, se ha notado que el desarrollo de las habilidades de interacción de estos animales son exponencialmente más altas por su interacción social. Como tú nos dices, los caballos también tienen una alta interacción social, viven en manadas, y de pronto hemos subestimado reconocer esas habilidades de inteligencia social que pueden tener los caballos. Entonces sería importantísimo, por ejemplo, poder hacer estudios básicos sobre este tema. Y la otra deuda que tenemos, que creo que tú también lo has dado a entender, es que tenemos que hacer investigación sobre esas terapias que se utilizan o que se desarrollan por medio del caballo, para poder objetivamente demostrar que generan procesos benéficos no solo para los humanos, sino también para todas no solo para el paciente como tal, sino para todos los humanos que están interactuando en esa relación. Exacto. Entonces, que deje de ser solo, o de pronto solo vista como una terapia alternativa, sino que podría ser toda una estrategia terapéutica que genere procesos muy positivos, pero que no se ha estudiado a profundidad objetivamente cuáles son esos procesos. Entonces, aquí tenemos una segunda deuda con los psicólogos para estudiar e investigar, fundamental. Y hay una cosa que tú, pues por tu sensibilidad y tu trabajo, notamos, que es ese gran respeto y esa maravillarse de la interacción con el caballo, porque creo que cuando no conocemos el caballo, como que subestimamos muchas cosas, pero en la medida en que interactuamos con él nos damos cuenta de lo sensible que es. Totalmente. Entonces, ¿cierto? Entonces, sí, ahí recojo una frase de Franz de Waal que nos reta a ver si nosotros los humanos somos lo suficientemente inteligentes para reconocer la inteligencia animal, ¿no? Total. Esa frase de Franz de Waal me parece muy importante. Es un psicólogo que ha trabajado básicamente con
con monos, ¿sí? Sí. Y un primatólogo, digámoslo así, primatólogo, pero en su estudio de muchos años con animales ha encontrado la importancia de ese respeto y esa sensibilidad al animal, y que de pronto somos nosotros los que no somos lo suficientemente inteligentes para entender la inteligencia animal y lo subestimamos, ¿no? Sí, profe. Entonces Ujú. ahí está el reto, y me parece pues muy interesante que tú nos convoques aquí con esta entrevista a que nos sensibilicemos ante un tema como este, y a que muchos más psicólogos, biólogos, etólogos empiecen a trabajar sus investigaciones con caballos y con terapias asistidas con caballos, que sería muy relevante. Claro que sí, profesor. Esa es la idea, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues te felicito por un lado por ese trabajo que has desarrollado, y te invito a que lo sigas desarrollando y que tú seas un puente para eso, para que haya investigación, no solo trabajo aplicado, sino también investigación sobre ese trabajo aplicado. Y ojalá se Claro que pueda sí, desarrollar profe. En ello estamos. Ujú. muy bien. Y por supuesto, si llegas a desarrollar muchas más cosas, aquí está el programa con las puertas abiertas para que nos cuentes más adelantos y más logros con el trabajo con equipos. ¿Ok? Claro que sí. Mil gracias. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por tu participación, por el trabajo que estás desarrollando de forma práctica y aplicada con muchos niños y muchos pacientes, y porque seas tú una psicóloga trabajando en ello, ¿no? Porque hay de pronto muchos otros profesionales de otras áreas que trabajan Ujú. en la veterinaria, la fisioterapia, la medicina, pero la Sí, psicología también tiene ahí un papel muy importante. sí, así es. Bueno, muchísimas gracias a Daniela por habernos acompañado. Muchas gracias a nuestros oyentes y quienes nos siguen por escuchar nuestro programa. Y como siempre, invitándolos a nuestro siguiente programa, donde tendremos nuevos invitados y nuevos temas de interés para la psicología y los psicólogos que estamos en formación y en desarrollo siempre, constantemente. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.